cuando un escritor se convierte en escritor. Muchos pensaban que tus obras eran escritas por tu mamá. La ficción logra poner en palabras cosas que no sabíamos cómo nombrarlas. ¿A qué mente brillante se le ocurrió todo esto? Y de la noche a la mañana, mi percepción cambió. ¿Cómo te sientes con esa decisión? Cuando tengas 50, cuando tengas 70. ¿Es para toda la vida o es para un momento? El día de hoy tengo oportunidad de platicar con una mujer de lujo, Gabriela Riveros Elizondo, quien es madre, poeta, narradora, escritora, ha hecho algunos libros que ya conocemos de manera pública, pero en esta oportunidad quiero conocerla un poco más y que tú me acompañes para poder ver lo que hay detrás de palabras. Gaby, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Patricio. Estoy encantada de estar aquí. Un privilegio estar aquí en tu programa y bueno, pues puesta para platicar. Gracias. Sí. Tengo una primera gran pregunta porque en el desarrollo de tus obras estuviste en un espacio donde hubo un cartel que pusiste que fue muy conocido por algunos de nosotros que decía: no entrar, novela en proceso, mamá se fue al siglo XVI. Así es. ¿Qué pasó con eso? Cuéntanos a todos. Bueno, mira, qué padre tu pregunta. Eso sucedió en pandemia. Quienes nos dedicamos a, digamos, mira, hay profesiones que tienen que ver con el ser, hay profesiones que tienen que ver con el hacer, ¿verdad? Alguien que lleva la contabilidad de una empresa, llega a la empresa, se sienta en el escritorio y entonces desarrolla su profesión, pero luego ya se va a su casa, ya cierra la puerta y entonces es su vida, digamos, no es un contador 24/7. Claro. Un médico sí lo es, porque aunque diga ya me voy de vacación y si ve en el avión, teléfono, claro que si está en el avión, según esto dormido, pero se ofrece, le va a salir lo médico, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ser escritora, hay algunas profesiones o fotógrafo, puede haber muchas que tienen que ver con el ser, con una manera de mirar el mundo, con una manera de percibir la realidad, de estar ahí. Bueno, otra cosa que ahora voy a tocar otro tema que tiene que ver con este letrero, es que hay también profesiones que nos dedicamos a hacer cosas que no existen y que como no existen, pues nadie las necesita y a nadie le importan, que tiene mucho que ver con cosas que se derivan de la creatividad o con cosas que se derivan también, por ejemplo, de la investigación científica. Vamos a pensar a alguien que le encargan, vas a inventar una vacuna tal, ¿verdad? Pero no existe, o sea, va a trabajar en eso muchos años de investigación. Una vez que la haya hecho va a ser necesaria. Y lo mismo podemos decir de una sinfonía o de una música de no sé, Coldplay, ahora que está muy de moda, o de lo que sea, componer una canción o hacer una escultura. Entonces, hay productos que se trabaja en ellos muchos años, que están dentro de la imaginación del creador y luego de pronto salen a la luz y alguien puede decir, ¡ay, qué padre canción! O qué bonita escultura. Y entonces ya se vuelve a lo mejor necesaria de estar tarareando esta canción. Pero antes, cuando no existía la novena de Beethoven o cuando no existía 100 años de soledad, nadie lo ocupaba. Bueno, entonces yo a veces he pensado que es difícil, ahorita que platicábamos un poco de la familia, y yo decía, para mis niñas cuando eran chiquitas, pues su mamá se la pasaba sentada enfrente de la computadora muchas horas, pero no era como, mira, una mamá que hace un pastel o una mamá que arregla los dientes o que construye casas, sino que durante periodos muy largos trabajas en algo que tienes que imaginar, que no existe, que nadie necesita, y de pronto a lo mejor después de 3, 4, 5 años sale a la luz. Entonces, cuando llegó la pandemia, mi espacio de trabajo, que era mi casa, donde yo escribía en pandemia yo estaba ya, tenía publicada la novela Destierros, tenía mis cuentos para niños, estaba incluso, tenía 6 meses de haber salido la novela Destierros, estaba yo en esta, pues apenas en la divulgación, en la promoción, empieza la pandemia y entonces pues todos nos quedamos en casa de la noche a la mañana, como ya bien lo sabes. Y de pronto mi espacio se vio invadido porque todos daban clases en cada cuarto, trabajaban, mi esposo, mis hijas. Y entonces, pues yo decía, ¿y ahora dónde? ¿No? Claro. Y entonces
un día de plano puse un letrero, prohibido entrar, mamá se fue al siglo XVI, novela en proceso, ¿no? Y entonces, pero bueno, ya se acabó la pandemia y he de decirte que sucede mucho. O sea, si estás estás en una casa, todo el mundo se le ofrecen cosas. Totalmente, necesitas tu cueva, ¿no? Necesitas tu cueva y necesita uno mismo procurarlo y buscar esos espacios, ¿verdad? Y si no, pues huye a un café o haz algo, pero sí necesitas estos espacios para la creación, que son tiempos tan distintos. O sea, no es como algo que voy a hacer y voy a avanzar de manera lineal. A veces sí, pero a veces no. Puedes trabajar muchas horas en algo que en realidad, ya que acabaste el capítulo, dices, no, no me va a servir. Pero bueno, tenías que haberlo hecho para seguir al siguiente paso. Así es la creatividad. Qué curioso funciona. Funciona de una manera muy diferente al proceso lógico racional de 1, 2, 3, 4. Pero bueno. Qué increíble. La verdad que cuando he leído algunas novelas, inclusive hasta en el cine, cuando vemos algunas obras, hasta en el teatro, dices, ¿a qué mente brillante se le ocurrió todo esto? ¿Y cómo hizo que todo embonara perfectamente, ¿no? Entonces, pues poder entender las mentes de los que están detrás de cámaras, que son los que mueven los hilos, traen el teje-maneje a todo lo que da, pues es algo muy rico que a veces pues el lector no lo puede ver en un simple libro. Creo yo que para leer un libro es importante saber en qué momento de la vida del escritor sucedió, porque es como ver una película 2 veces. Cuando estás feliz, ves algunas cosas. Cuando estás triste, notas otras. Cuando estás en depresión, ves otras. Conforme al estado de ánimo que tengas en un momento, tu recepción y hasta tu manera de también emitir señales cambian completamente. Ahora, en el tiempo de la pandemia, haber todavía tenido pues la oportunidad de crear, pues es algo triplemente más honorífico, porque todos estuvimos pues batallando con eso. A mí me tocó estar fuera por temas públicos de trabajo administrativo y también porque la industria de nosotros, si nos remontamos al COVID, habían unas que eran indispensables, sí, que tenían que seguir funcionando y otras no. La industria del transporte tenía que seguir activa. Así es. Entonces no teníamos nosotros, muchos platicaban de esto, pero en mi familia, en mi casa no se vivió tal cual. Se vivió hasta que el primero fue contagiado y la cuarentena y los espacios y todo esto. Entonces, pues el crear es muy, muy importante cuando conoces lo que estaba detrás. Ya quitamos el cartelón del siglo XVI. ¿Ahora hay algún otro cartelón en esa puerta o no? Sí, justo ayer dije, voy a pedir un cartelón por Amazon o algo así que lo ponga. Sí, ya no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI. Exacto, pero sí tengo que ponerlo porque si no, a todo el mundo se le ofrecen cosas y entran y de pronto la madre se vuelve como este espacio público. Decía Virginia Woolf en 1929, en aquella publicación famosa que escribió un libro titulado Una habitación propia, que son una serie de conferencias que ella dictó, de ensayos. Y en la habitación propia decía que para que una mujer pudiera escribir se necesitaba, ella decía, money and a room of its own, lo cual quiere decir, por un lado, que tengas los medios suficientes para tener dignidad, para tener un techo, para tener comida, para poder vivir, ¿verdad? O sea, es decir, pues tener acceso universitario, tener de alguna manera las mujeres poder tener libertad y ser independientes, ¿verdad? Y por otro lado, en a room of its own se refería a que en una casa, por ejemplo, está el comedor y la cocina y la habitación y la estancia y las diversas habitaciones, todas son compartidas y no había un espacio para que la mujer tuviera un momento de introspección, de reflexión, de trabajo. Y ella decía, mientras no existan estos espacios públicos o privados para que la mujer piense, para que la mujer trabaje, pues entonces, bueno, por ahí... y bueno, y pues sigue siendo igual hasta la fecha, ¿no? Y creo que ahora nos pasa a todos, porque con el WhatsApp y con todo esto, a donde vamos nos sentimos a veces
varones y mujeres asediados y todo el tiempo nos están preguntando de tantas cosas y se espera que resolvamos tantas cosas Claro, al mismo tiempo, al día a día. que yo creo que es un ejercicio que ahora todos tenemos que de alguna manera poner un alto a ratos y decir, tengo que hacer esto, ¿no? Totalmente. Sí. Hay algo que quiero comentar que nadie puede dejar pasar de largo porque leemos a veces cosas y pasan, yo veo dos variantes que pueden cambiar absolutamente todo. Uno, el momento en el que el autor está escribiendo esto, qué estaba pasando en el transcurso de su vida para poder entender las obras. Dos, la investigación que se hace cuando te cuentan una narrativa de hechos, cuando se están las cosas profundizándose. Y en una de estas tres obras, que mal no estoy, fue en la de Olvidarás el fuego, hubo una investigación de tu parte por un poco más de un año, sin escribir una sola palabra. Habla del compromiso de la autora de poder tener una narración de hechos con datos exactos para poder ofertarle al lector algo completamente fidedigno. Y eso no es normal hoy en día. Eso, pues, doblemente lo respeto y lo admiro muchísimo porque en el medio, de verdad es que es muchísimo más sencillo contar una media verdad o una media mentira o crear tu propia verdad o crear tu propia mentira y irte con una narrativa personal y se distorsiona completamente las cosas cuando hablamos y desarrollamos algún personaje. Entonces, ¿cómo fue para ti el estar trabajando por más de un año en la investigación de esta obra literaria? Y he de contarte, Patricio, que yo seguí investigando hasta que lo entregué el manuscrito. O sea, el primer año no escribí, pero cuando empecé a escribir seguí investigando, seguí visitando los sitios, seguí entrevistando, visitando bibliotecas, recorrí, pueblitos y ciudades de España, Portugal, Ciudad de México, en donde estuvieron estos personajes, donde vivieron, archivos con documentos del siglo XVI. Y es fascinante porque es ir armando un rompecabezas. Entonces, aunque tú digas, ya voy a escribir, ya no voy a investigar, en realidad esto viene y te toca la puerta, porque más gente te dice porque tienes que investigar para escribir unos párrafos que, o sea, la verdad es que la investigación iba de la mano. Y bueno, me preguntas un poco cómo fue este proceso. Tiene que venir con una fuerza y una pasión que te impulse a realizarlo sí o sí. Yo creo que esto te va llegando cuando no sabes ni siquiera que algún día vas a dedicar años de tu vida a trabajar en ello. Yo era más jovencita que tú, ahorita que eres muy, muy joven. Yo era estudiante todavía de letras en el TEC cuando estaba escribiendo mi libro de cuentos Ciudad Mía, no esta edición que tienes aquí, sino la original. Y bueno, para escribir uno de estos cuentos y siendo más o menos la ciudad estaba por llegar a los 400 años de la fundación y había como mucha difusión de algunos datos curiosos que tenían que ver con Monterrey, con el noreste. Y ahí me enteré que detrás de la figura de Diego de Montemayor, que pues era como la figura que más conocemos por las clases, por el colegio, por las escuelas, pues que Monterrey había sido poblado en diferentes ocasiones, incluso que había habido una fundación anterior realizada por Luis de Carvajal y de la Cueva. Yo la verdad no sabía de él y aprendí además que pues su familia y su comunidad fue procesada por la Inquisición y me asombró ver los números que más de 100 miembros de una comunidad habían pasado por procesos de Inquisición y que su sobrino, que era muy jovencito, era su heredero universal, que vino con él a ser el nuevo reino de León y había terminado a sus 29 años quemado en la hoguera en Ciudad de México. Y además este muchacho pues había sido también escritor, además de comerciante y de administrador y de que hablaba 5 idiomas y un personaje muy interesante, pues era poeta. Entonces yo lo descubrí en ese momento para mí, ¿verdad? Obviamente creo que las generaciones de nuestros abuelos conocían mejor estas historias. Claro. Yo te hablo de lo que nos enseñaban en los 80s, en las escuelas. ¿verdad? Entonces, lo incluyo en un cuento que se titula Ciudad de Nadie, que es el cuento que cierra mi libro Ciudad Mía.
Y bueno, pasa la vida y claro que sí voy ligando ciertas cosas, platicando con mi abuelita, que ya mencionaste hace rato, soy la Elizondo, o con mi mamá, y de pronto costumbres que tenemos los regiomontanos, que lo damos como por hecho, te das cuenta que en otros estados no, por ejemplo, cuando alguien fallece no llevan comida y nosotros llevamos comida, y que mi mamá tenía recuerdos que fallecen sus abuelos y la gente cubría los espejos y tapaban las estufas y bueno, todo eso pues te enteras que es de origen judío, o la tortilla de harina, o el comer cabrito, o el machacado, o también antes la gente no ponía flores en los panteones, ponían una piedra sobre la lápida, o la costumbre de sembrar limones y granados, higueras en los patios, y bueno, muchas, hasta la palabra huerco, ¿verdad? Que es una palabra de origen hebreo. Entonces, bueno, pero pues todo eso es como... El machacado es... O sea, la carne seca. Ok. Sí. Y entonces, pasa la vida y lo que sucedió fue que de pronto, cuando yo ya tenía el manuscrito terminado de la novela Destierros, leí en una nota del periódico, de estas ediciones del New York Times que salen los sábados en el periódico El Norte, que habían aparecido las memorias de Luis de Carvajal el Mozo en una casa de subastas en Nueva York. Y bueno, pues así fue como, y bueno, me asombró mucho que estos libros miniatura habían sobrevivido el paso de más de 4 siglos, son chiquititos, son más pequeños que un celular, y que cómo podían salir 4 siglos después como una botella lanzada al mar y hablarnos de lo que estamos viviendo hoy en día, de la intolerancia, de los gobiernos autoritarios, de los procesos migratorios, de las traiciones políticas, de los intereses económicos. Entonces era una historia de antes, pero una historia de nosotros. Y entonces yo empecé a hacer en ese año esta investigación, empiezo a planear y lo que menos me imaginé, bueno, quizá lo intuía, pero no tenía para nada la certeza, que eso se dio en paralelo, fue que muchas familias del noreste de México y de todo México, pero particularmente aquí en Monterrey, comenzaron a construir sus árboles genealógicos para obtener la nacionalidad española por origen sefardí. Sí. Pues resulta que cuando yo vi los árboles genealógicos, los personajes que están ahí detrás son los que venían con la familia Carvajal y los que anduvieron construyendo acá el noreste. Entonces yo decía, mira, no nada más es una ficción histórica lo que estoy haciendo, sino que estoy reconstruyendo la historia de nuestros ancestros. Claro. Y entonces, bueno, te apasiona y por ahí te vas con la investigación y bueno, la posibilidad de visitar el Archivo General de la Nación en México, de tocar estos folios del siglo XVI, donde ellos escribieron, están sus firmas, están sus relatos con su manuscrita, o de ir a los pueblitos de España donde vivían antes de venir para acá, donde recorría este muchacho con su hermano para llegar a la escuela con los jesuitas, todo esto que se va reconstruyendo, ¿no? Entonces, pues la investigación es fascinante. A veces hasta es un peligro porque uno puede solo quedarse investigando. Te quedas también en la investigación. Sí, es como encontrar un tesoro que nadie sabe y dices, pero es que esto es fascinante. Y luego de pronto se viene el COVID y yo decía, y si me da COVID y me muero, luego ya decía yo, a lo mejor ¿quién va a contar todo esto? ¿Quién va a contar esto? Yo creo que ya ha habido gente que lo quiere contar porque hay película y hay ópera y hay otras manifestaciones artísticas, pero no había una novela de Luis de Carvajal el Mozo y bueno, por eso fue que empecé a trabajar en ello. Qué increíble. Hubo una maestra de secundaria que te invitó a un taller. Ajá. Y en la Semana Santa del 91 se escribió el primer cuento. La música enseñó ritmo, pero ¿la literatura llegó por un taller con una maestra? ¿O cómo llega la literatura con Gaby? ¿Dónde inicia este amor por agarrar la pluma y la hoja que tienes ahorita también enfrente, por ejemplo? Sí, volviendo con esta frase que te dije como de que uno nunca sabe dónde empieza, cuándo empieza a escribirse un libro, yo creo que también no hay como un momento así que agarres la pluma y digas soy escritor, sino más bien yo creo que era una manera de estar en el mundo, de mirar. Yo creo que lo primero para mí fue la música. Uh-huh. Mis abuelas, ambas tocaban el piano. La abuelita de aquí tenía un piano de cola y ella tocaba el piano todos los días. Sí. Y yo iba y me acostaba debajo de la panza así del piano de cola
Y me fascinaba escucharla. Entonces, de alguna manera es como experimentar estas sensaciones que no tienen palabras, como este mundo que te rebasa de emociones, porque la música pues es como un acto poético, como un lenguaje universal que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero fue tener la claridad de que lo más importante escapa a las palabras, no lo podemos decir ni lo podemos atrapar, porque además somos seres que pensamos, sentimos, recordamos, todo al mismo tiempo, y las palabras va una y luego otra y luego otra y luego otra, entonces como que de entrada ya perdiste, ¿sí me explico? Ahora, hay palabras que se dedican a muchas cosas, unas mandan mensajes, otras hacen la lista de supermercado, otras hacen un contrato legal, y si esas palabras dicen que este es un país o que este es un matrimonio o que hay que hacer la guerra, pues las palabras pueden hacer muchas cosas, pero luego también están las palabras que se convierten en el arte. Hay ciertas palabras que acomodadas de cierta manera hacen arte. Tienen esta posibilidad de ser universales, de que no importa si lo lee alguien dentro de 500 años o en otra cultura, algo le va a decir de su propia condición humana, que tienen una especie de como que irradian alguna luz. Y esas son las palabras que se dedican pues más al arte. Entonces yo creo que a mí me empezó con la música, también con las cosas que yo iba viviendo en mi familia, en la vida, y que había cosas fuertes. Cuando estuve, y me convertí en una niña muy lectora gracias a mi mamá. Mi mamá me leía todos los días. Fui la mayor, entonces a lo mejor tenía más tiempo y luego se dio cuenta que me gustaba mucho. En la primaria también tuve buenas maestras, un par de maestras que echaron el ojo y se dieron cuenta que me gustaba mucho. Por lo tanto, en secundaria me mandaron a talleres de creación literaria, a San Miguel de Allende en Guanajuato, de ahí de Tona. Y ya entonces sí me vi en esta tarea de por primera vez sentarme frente al papel en blanco y dices, escribe lo que quieras, porque para cuando llegues al taller tienes que llevar un texto terminado, o sea, un cuento terminado. Y entonces, como mi papá es de Chihuahua, de un pueblito que se llama Jiménez, Chihuahua, que está muy presente en la novela Destierros, esa Semana Santa, antes de ir al taller, me pasé frente al escritorio, así como lo que hoy sería un retiro literario, ¿no? Y escribí mi cuento de principio a fin. Ahí lo tengo por ahí guardado. Y fue la primera vez que hice este ejercicio. Y eso tenía yo 13, 14 años. Sí. Es que eso es lo que pasa también, que muchas personas, hoy está de moda la escritura creativa. Antes casi nadie escribía. Y ahora mucha gente escribe. Y lo que sucede es que una vez que descubres que hay ciertas palabras que te habitan y haces ese clic, mucha gente sigue escribiendo. Hay gente desde que solamente hace diarios, hay gente que escribe para compartir en un taller, hay gente que tiene blogs, hay gente que tiene, o sea, hay muchas formas. Hay gente que dice, voy a escribir la historia para que mi familia y mis nietos sepan esta historia de migración. Y hay gente que... El origen de la familia. Y gente que dice, no, pues yo quiero dedicarme de manera profesional. O sea, tenemos muchas relaciones, muchas maneras de relacionarnos con esta palabra escrita. Y bueno, en mi caso, yo seguí escribiendo, ya me quedé ronca por eso. Yo seguí escribiendo secundaria, prepa, y cuando iba a entrar a carrera, fíjate que ahí sí hay, como que un día que me cayó el 20 y dije, bueno, yo había estudiado mucho piano en la Escuela Superior de Música y Danza, aquí en el Obispado. Estudiaba piano, había sido maestra de piano desde los 13 años, o sea, me fascina, o sea, yo seguí con los estudios de la música. Todo porque en casa estaba el piano de cola de la abuela, piano, ¿no? Y mi abuelita, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues tengo que decidir. Y me fui por el lado de las palabras. O sea, seguí con la música estudiando, pero entré a letras. Obviamente los escritores no tienen que estudiar letras. O sea, yo creo que el 80% o 90% de los escritores para nada estudiaron letras. Pero en mi caso dije, bueno, yo creo que sí voy a estudiar eso porque me va a ayudar a hacer me va a obligar de alguna manera a seguir una metodología, a aprender por qué un motor funciona y otro motor no funciona, ¿no? O sea, me refiero porque los textos literarios pueden ser como un motor que tiene que ser como perfecto, porque si le sobran o le faltan piezas no funciona. Bueno, y sí hay un texto por ahí en un diario, en julio del 91, en donde yo escribí que sí, que creo que no o sea, en ese momento me cayó el 20 porque dije,
cuando un escritor se convierte en escritor. No creo que sea el día que sale su libro, sino que a lo mejor, pensando yo en autores que yo admiraba, pues es que a lo mejor ellos desde que eran chiquitos y estaban en casa de sus abuelos o desde que vivieron este suceso familiar doloroso o alegre, ya lo digirieron de una manera que después, o sea, después digamos que se cosechó en la literatura. Sí. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, bueno, pues esto va a ser una carrera de largo aliento en donde tienes que leer y escribir y digo continuamente y poco a poco irán saliendo cosas. Muchos pensaban que tus obras eran escritas por tu mamá. Se decía que algunos, en el inicio de los tiempos, que las obras, como nos platicaste que al inicio, pues más tiempo estuvo contigo, te acompañaba en las lecturas y a lo mejor tuviste más tiempo de disfrutarla en la infancia. Algunos decían, no, la que está escribiendo es la mamá. Se escuchaba y luego la Fíjate veía. que no tanto lo creativo, pero eso me pasó una vez que fui a un congreso en la Universidad de Texas, en la carrera de académicos. Ahí sí me pasó eso porque era un congreso dedicado a Cervantes y yo llevaba una conferencia de la presencia de Sidiamete Benengeli en el Quijote y mi mamá me acompañó y claro que todos los ponentes eran por lo menos de la edad de mi mamá para arriba. Entonces sí, en la parte de escritura creativa creo que nunca me pasó, pero ahí sí me pasó. Porque fuiste acompañada a ese gran evento. Y yo era estudiante, tenía 20 años y pues mi mamá tendría 46, pues parecía más ella la investigadora, ¿verdad? Qué increíble. Sí. Dos cosas que veo. Yo digo de repente, a ver, Pato, hay un poder en las palabras sin duda. Cuando las leemos, cuando las ponemos. Pero ¿qué pasa cuando la interpretación no es la correcta o la que quería el autor dar? Ejemplo puntual, yo creo mucho que a veces entendemos las cosas más cuando son dichas que cuando son escritas. Uh-huh. Es un debate eterno que tengo con mi madre porque ella estudió comunicación, escribe y la parte artística que creo que puedo llegar a desarrollar en mi vida o que tuve dormida por algún tiempo es producto del lado de mi mamá 100%. Y yo siempre le digo, mamá, es que cuando mandas, por ejemplo, un voice note en un chat de WhatsApp, el poder de la palabra es también con el énfasis que se pone para poder transmitir lo que quieres con alguien. Y me ha tocado leer libros o leer estrofas de algún poema y versos, y mi interpretación es completamente otra a la que quería del autor, y digo, pues ¿qué estoy haciendo mal? Que no estoy teniendo la recepción que debe de ser. ¿Qué pasa con esto? Mira, Pato, la verdad es que, y desde hace rato que hiciste un comentario me quedé pensando en eso que ahora me preguntas. Lo que pasa es que yo creo que estás tratando de aproximarte a la ficción como si fuese no ficción. Entonces, si tú vas a leer un libro de no ficción, es decir, de negocios o de ecología o de superación personal o de historia, ciencias políticas, de lo que tú quieras, del acontecer, tu relación con eso es distinta. Y ahí, como bien dices tú quisieras asegurarte de que estás entendiendo, de que está bien investigado, de que está fundamentado, puede ser un tema médico, o sea, tiene que ver con facts. Así. Uh-huh. Bueno, esa es una aproximación y yo veo que esa es la que tú tienes con los libros y creo que funciona muy bien para la no ficción. En el caso de la ficción, te tienes que soltar, porque te voy a decir una cosa, hace ratito hablabas de que tenías que saber en qué momento de la vida estaba el autor cuando escribió un libro. No tiene que ser así. No. ¿En qué momento de su vida estaba Homero cuando escribió la Odisea, si ni siquiera sabemos si Homero escribió la Odisea? ¿En qué momento de su vida estaba Miguel de Cervantes cuando escribió Don Quijote de la Mancha? ¿Realmente importa? Sabemos que fue recaudador de impuestos, que fue a combatir en la batalla de Lepanto en Italia. Sabemos muchas cosas, que mató a una persona. Sabemos que sí, puede enriquecer.
¿En qué momento estaba Van Gogh de su vida cuando pintó los girasoles? ¿Ya se había cortado la oreja o no? ¿Importa? Sí sabemos que tenía muchos problemas de salud mental. Puede enriquecer la interpretación, pero la fascinación de ver los girasoles o la noche estrellada, eso te va a decir algo a ti, Pato, y a lo mejor a tu hermana no le dice nada, porque eso tiene el arte, tiene esta posibilidad de conectar, y el que lo creó, ahora sí que yo aquí soy la que lo creo, sale sobrando a veces. Puede enriquecer tu interpretación, pero si sabes del creador o no sabes, la obra, haz de cuenta que es como, yo hago una obra y es como un hijo que tengo. Sí, sirve saber de dónde venía, pero si yo me muero, tiene una vida propia. Y a quién va a conocer y va a ir por el mundo y va a tener un destino y se va a enamorar y va a tener, a lo mejor unos hijos van a tener una forma de vida y otros otro, así van siendo las obras y tienen una vida autónoma al creador. Mira, pues serán de ronca, no sé por qué. Entonces, lo que te quería decir hace ratito es que no te preocupes. Cuando tú leas un libro de ficción, un libro artístico o una obra, una sinfonía, claro que si tú sabes lo que estaba viviendo el compositor te puede ayudar, pero si no, no importa, déjate llevar, disfruta, conecta, porque el proceso creativo es muy largo. Empieza desde que no sabes ni qué vas a hacer la obra. Luego empiezas a concebirla. Hay una gestación ahí adentro. De pronto esto tiene que salir, no me abandona. O sea, si no lo escribo, me voy a intoxicar. O si no lo hago un escultor o lo que sea. Ok, lo crean. En el caso de un libro, pues es un primer borrador. Luego hay que trabajar ese borrador, el autor o con un taller. Luego pasa a la editorial, se dictamina, tiene que pasar varias lecturas, si pasa o no pasa. Ok, pasa. Luego están los editores, luego se va a imprenta, o sea, bueno, el maquetador, los diseñadores, todos los especialistas. Sale el libro, se va a las librerías o a los medios digitales o al audiolibro, o en las películas o las series o todas las posibilidades que tiene una historia de contarse al cine, a la pantalla, pero definitivamente ahí vamos a la mitad del camino, porque lo que sigue, que también es un proceso creativo, es qué pasa dentro de Patricio Lozano. Cada vez que tú lees esa historia o ves esta serie o eso, haz de cuenta que apenas llegó a depositarse en ti y en ti se va a abrir así como un crisol de posibilidades y se va a ir engarzando a lo que a ti te preocupa en este momento, a tu propia historia personal, a vivencias, recuerdos, a lo que te contaron, a lo que te da miedo, a lo que te da alegría, a lo que te da satisfacción. Todo eso se va a ir engarzando a la historia de tu abuelo que migró, que te contó, que... O sea, la creación es más importante que el origen. Exacto. Y esa creación no me pertenece solo a mí como autora, también al lector. El lector va a hacer su propio proceso creativo. Por eso es tan importante leer, porque si yo te doy un libro a ti, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? El sujeto eres tú. Tú, porque tú lo vas a leer al ritmo que tú digieres. Tú lo vas a detener cuando lo quieras detener. Cuando diga la abuela, vas a imaginar una abuela. Pero si tu amigo lee el mismo libro, va a imaginar otra abuela, lo va a leer a otra velocidad y a lo mejor le aburre y lo cierra y tú estás fascinado. ¿Sí me explico? 100%. En cambio, si vemos una película, la abuela siempre es la misma, todos digerimos a la misma velocidad y tal, y como quiera, conectamos con cosas distintas, pero la lectura tiene eso. Entonces no te preocupes cuando se trata de ficción. Ahora, la ficción a veces nos enseña más cosas de la realidad que la no ficción. Tenemos esa falsa creencia de que la no ficción nos va a enseñar datos duros y vamos a aprender, pero a veces la ficción logra poner en palabras cosas que no sabíamos cómo nombrarlas, procesos internos, externos. Te enseña a ver a los políticos que están en el momento y leer entre líneas, ya sé, todo lo que no está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero porque lo leíste en la literatura. 100%. Sé que la música también ha estado muy presente contigo y ha sido el poder regresar en uno de
de tus obras, tenías códigos QRs que estaban ahí, que compartían una lista de Spotify, de música que te ayudaba a regresar a lo mejor a tu centro para volver a crear. ¿Qué fue este suceso? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene todo esto? Pues yo creo que viene desde que era chiquita y empecé a estudiar piano a los 5 años y todo esto que te digo. Y luego las clases, ¿verdad? Sí, incluso yo aprendí el mismo verano, estaba entre segundo de kinder y preprimaria, me acuerdo que estaba jugando y al mismo tiempo me cayó el 20 porque empezaba a estudiar piano, que así como se lee una nota y luego otra que se acomoda de manera horizontal, pues lo mismo sucedía con las letras, ¿no? Y entonces yo creo que la música siempre estaba ahí. Ahora, a mí, yo creo que cada quien tiene que encontrar cuando va a hacer algo creativo, te digo, ya sea científicamente o artísticamente, qué te ayuda a conectar. Porque como estamos en un mundo que nos distrae tanto y nos dispersa, a mí me ayudaba mucho la música o me ayuda a conectar con el libro que estoy escribiendo y con el momento en el que me quedé. Entonces, para destierros hice un playlist que lo pueden encontrar al final, un QR. Hay mucha gente que luego ya acaba el libro y como quiera les gusta escuchar el playlist. Y entonces tiene, no sé cómo describirlo, pero a mí me vuelve a aterrizar como al mood de la novela, o sea, como este estado de ánimo. Y luego en el caso de Olvidarás el fuego, hice otro playlist que tiene que ver también con lo que están viviendo los personajes y sucedas. Y ahora, bueno, pues estoy haciendo otro libro y otro playlist, porque también si vas manejando y vas acelerado y contestas mensajes y estás resolviendo temas de otros, y llegas y te sientas y dices, tengo una hora. Y entonces como que poner la música me ayuda a conectarme en donde me quedé con este mundo, con esta dimensión. Dice una amiga mía, Lucía, que cada momento tiene su magia por la música. Cada momento tiene algo de magia cuando viene acompañada también de la música. Sí. Entonces me hace completamente sentido. Algo que pensé mucho, porque sé que iniciaste con cuentos de niños. Cuando empezaste a ser madre, detona esto y me lleva a pensar que somos producto de las circunstancias y de las experiencias, vivencias del momento que tenemos y luego nos vamos desarrollando también, como ahorita lo platicabas con las obras, ¿no? ¿Cómo fue el poder iniciar esos cuentos? Porque al menos yo tengo la dicha y el recuerdo de tener a mi mamá cantándome en cuna y tengo el recuerdo también vago de ella leyéndonos libros de cuento. ¿Cómo conectaste esto para crear? Eres tan chavito, gato, que a lo mejor hasta te leyeron uno mío. Pues mira, yo empecé escribiendo cuentos y mis primeros 2 libros son cuentos, algo de poesía, cuando era estudiante. Y luego como que nunca pensé en la literatura infantil, pero como bien dices, las circunstancias. Nace mi primer hija y me acuerdo que tendría yo creo que 1 mes. Y abrí el periódico y vi que habían lanzado una convocatoria al señor Castillo, que pues fue el señor Alfonso Castillo, el dueño aquel de las librerías Castillo, un hombre muy querido aquí por la industria editorial norteña y regiomontana. Había lanzado el primer concurso de cuento infantil. Y entonces yo veía a mi niña y yo, pues le voy a escribir un cuento, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Qué sucede? Que uno puede pensar, escribir cuentos para niños ha de ser muy fácil. Pues no. Cada forma escritural, o sea, el ensayo, la poesía, la novela, el cuento infantil, haz de cuenta que son como alguien que le gusta mucho hacer deportes, pero no es lo mismo jugar básquet que jugar soccer, que jugar americano. Entonces vas como ejercitando, o quienes bailan, no es lo mismo hip hop que danza contemporánea. Entonces el cuento para niños, para mí fue una manera de ejercitar unos músculos que a lo mejor yo no había ejercitado tanto. Por ejemplo, los niños son lectores muy exigentes, porque si no atrapa su atención y no van a leer, o sea, ellos no tienen ningún compromiso, ahí lo van a aventar el libro. Uh-huh. Entonces, a mí que me gusta mucho trabajar el lenguaje poético, pues los cuentos para niños me aterrizaron de que tienes que ser muy concreta, muy abstracta, que el lector mientras lee siente que está ahí, que toca, que ve, que huele,
¿sí? Y que se esté contando una historia que digas, ¿y qué va a pasar? Además, contado de una manera bella, ¿verdad? Claro. Entonces, pues escribí 4 cuentos para niños conforme pasaron los años. ¿Son 3 hijas, 4 hijas? 3 hijas. 3 hijas. Sí. Quiero decir, una para cada quien. No. Sí, pero y además como quiera lo que tú quieres decir sale, no importa si es para niños o bueno, escribí 4, pero el año pasado publiqué otros 4 para secundaria, por ahí, que está muy padre porque estos han tenido mucha difusión. Hay uno de Historias de Nuevo León que me invitaron a participar el año pasado del gobierno del estado y creo que imprimieron como 100,000 libros para distribución gratuita y precisamente nos invitaron a 3 autores a participar y me tocó escribir 2 capítulos, o sea, 2 cuentos. Uno de la época de la fundación y otro de la época de la revolución. Y ahorita que hablábamos de la abuela, como es cuento, no quieren un cuento que cuente la historia porque pues eso ya lo tienen en los libros de historia, sino contado de una manera distinta. Recordé que esta abuelita, Zoila, ella tenía un diario en sexto. ¿Ella fue la materna? La materna. Y hay una Cuquita. Cuquita es la paterna, sí. Y la materna tenía un diario. Y entonces dije, eso voy a hacer, que el personaje esté haciendo un diario en los 20s en Monterrey y va a contar lo que recuerda de la revolución y lo que le cuentan en su familia. Y fue muy lindo hace poco ir a García y en un auditorio lleno de chavos de secundaria. Nunca había estado 2 horas firmando libros, yo creo que firmé como 300 libros por lo menos. Y el cuento que más les gustó fue el de la abuelita. Entonces, me encantó eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco por encargo, pero bueno, de pronto sigo a veces escribiendo estos cuentos que son como para todo público, o sea, como de secundaria hasta adultos, ¿no? Sí. También. Entre todos los premios que has tenido, que leí algunos de ellos, hubo uno que me dio mucho gusto de ver, porque tuve el privilegio de conocer al maestro Israel Cavazos Garza. Ajá. Y en el libro de Ciudad Mía, en el capítulo de Ven por Chile y Sal, sí, a Mariana no la volvimos a ver, que inicias y concluyes con estas palabras. Tuviste este premio. ¿Qué fue para ti recibir? ¿Cuál te ha dado de todos los que has tenido más sentido, más gusto, más sentido realmente de tener? De los premios. De los premios y qué significó esto para ti. Ay, qué pregunta tan difícil. Mira, el premio que más marcó y detonó mi carrera literaria fue cuando era estudiante del último semestre de la carrera y gané un premio en la Feria del Libro de Frankfurt, que pues es la número 1 del mundo, y siendo estudiante fui a recibirlo de manos del director de entonces de la Feria del Libro. ¿Cuántos años? Tenía, pues allá cumplí 22. Sí, y es Ven por Chile. Y ya la estaba rompiendo todo lo que era. Y era el siglo pasado, no había redes, no hay película de eso, salvo lo que grabamos con nuestra camarita casera. Y bueno, pues eso fue en 1995, ya estaba a punto de detonarse el internet. 100%. Y yo creo que eso, contando una historia que a nadie le interesaba en Monterrey, porque es una historia que recupera la narración oral de los ejidos de Nuevo León, con mitos de brujería y tal, y los revuelvo con la historia de una chica aquí que está viendo qué pasó con su hermana porque no la volvieron a ver. Entonces ir allá a la feria más importante, se tradujo, me llevaron de gira a varias ciudades de Alemania, la traducción la hizo una estupenda traductora que era María Bamberg, que era la que traducía a los autores del boom latinoamericano, a Carlos Fuentes. Entonces, bueno, para mí, imagínate, fue una cosa extraordinaria, sí, me acompañaban los embajadores. Luego vine y me llevaron de gira aquí en México, simplemente en Ciudad de México se presentó en donde hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero en aquel entonces ahí estaba enterrada Sor Juana Inés de la Cruz, entonces con música prehispánica, con rayos láser, bueno, una serie de cosas increíbles, ¿no?
ese premio creo que marcó para mí, o sea, yo sola decir, mira, o sea, pues escribiste esto, y ahí supe que la obra no era mía, porque estar sentada en el claustro, Profundo eso, ¿eh? que en el claustro pues es una antigua iglesia que hoy es un foro, y tú estás sentada y allá están leyendo los actores tu obra, están las luces, está Jorge Reyes, que es músico, tenía como 30 instrumentos prehispánicos, y entonces dices, este bebé que era un cuento ya se me fue de las manos y tuvo esta suerte, le fue bien, y ahí va y lo traducen y lo publican en antologías y tal, ¿verdad? Entonces pues yo tenía 21 años, 22, y dije, así va, ¿no? Y bueno, después pues ha habido otros concursos o otros premios. Yo creo que este fue el que más marcó. Este cuento te dio. Sí. Y bueno, Olvidarás el fuego obviamente también en mi carrera literaria ha sido, igual que Ven por Chile y Sal, un detonador. Y ha habido cosas muy lindas como por ejemplo que Hernán Galindo hiciera la obra de teatro de Olvidarás el fuego en el Teatro de la Ciudad, que se agotaran los boletos en una semana, que bueno, todo eso no es un premio, pero es algo así como que no te la crees, Sí, ¿no? estimulaciones. Sí, y además lo hizo así como Broadway, ¿verdad? 32 actores en escena, música. Y bueno, de Israel Cavazos, que ahorita me preguntas, bueno, mira, varias cosas se debe decir de Israel Cavazos. Por un lado, Israel Cavazos no quería mucho a don Luis de Carvajal y de la Cueva. Entonces yo sentí un poco estos sentimientos encontrados. Sin embargo, gente que lo estima mucho, lo quiere mucho y que estuvieron muy cercanos a él hasta el momento de su muerte, ellos dicen que hacia el final de su muerte sí reconoció la relevancia y la importancia que tuvo Luis de Carvajal y de la Cueva, porque como que en vida no permitía mucho que se divulgara la nueva información que venía saliendo. Entonces, pues fue una manera de, también digo, bueno, qué padre recibir y qué honor, porque la verdad él hizo mucha investigación y mucho trabajo de archivo por nuestro estado y por nuestra zona del mundo. Y es más, las capitulaciones de don Luis de Carvajal, él fue el que las encontró en el Archivo de Indias, que para mi novela fueron muy importantes. Entonces, bueno, qué padre recibir esta medalla con su nombre. De alguna manera pienso que es un guiño de que él finalmente... Claro, se imagina que después el que estaba en conflicto personal en el origen, pues te entrega el reconocimiento en cuestión de esto. Y luego, por otro lado, en ese premio en particular, lo que también me significó fue que es un premio entregado por los cronistas, por los historiadores, por un colegio de historiadores. Entonces, que la no ficción reconozca que la ficción puede contar algo que ellos no han contado. ¿Sí me explico? Correcto. Porque ellos son los científicos, ellos son los que te cuentan las verdades. Que ellos puedan reconocer eso, me parece también un homenaje a la literatura que a mí que yo celebro, porque pues yo soy una apasionada de la literatura, ¿sí me explico? 100%. Entonces, sí, eso también creo que es muy importante de ese premio. Tantas palabras, tantas letras escritas en estas obras que están ahorita arriba de la mesa. Y una pregunta que sí o sí tengo que hacerte. ¿De dónde llega toda esta fuente de inspiración para escribir? Claro, la música te acompaña y te imagino y pienso, si yo alguna vez me he tirado abajo de un piano de cola para escuchar toda la música. ¿De dónde llegaba producto? Claro, algo de la investigación, algo también de desarrollo propio. ¿Cómo fue la fuente para poder desarrollar y crear estas obras? Y las que vienen en camino, porque sabemos que puede haber otro cartelón ahorita fuera de tu oficina, que vaya a marcar la diferencia. A lo mejor hay uno del futuro, siglo XXIX, por ahí en una oficina tuya, no lo sé. Sí, pues yo creo que es una suma de cosas. Yo creo que todos vamos por la vida, que nos cuentan cosas, nos suceden cosas también, soñamos, imaginamos, leemos noticias. Hay cosas que nos conmueven, que nos sacuden, que nos entristecen, que nos frustran.
Hay cosas que llegan, pasan un tiempo y se van. Hay unas que pasan de inmediato, y hay unas cosas, seguro te habrá pasado, que se quedan ahí como rondando. No que estés pensando en eso todo el tiempo. No, pero están ahí inconsciente, ¿no? Como que no se fueron, ahí están. Entonces, está la mosca dando vueltas. te están dando vueltas. Como me imagino esas aves, esos buitres que están esperando su momento. Y en algún momento van a bajar. Bueno, a lo mejor hay algunas personas que eso bajar es hacer un diseño o correr un maratón, o sea, cada quien encuentra su manera. Cuando tú tienes ya este vínculo con las palabras, cuando bajan, es algo que sí o sí quiere ser escrito, porque a lo mejor tú dices, no, pero yo voy a escribir una historia de esto, pero te sientas a escribir y sale lo otro. O sea, y también tienes que ser dócil, porque si no, va a salir una marioneta artificial, no algo que tenga su propia vida. Tú tienes que ser dócil también y decir, es que lo que quiere ser contado no es a lo que me comprometí, sino que hay otra cosa que quiere ser contada. Y las cosas se te empiezan a contar en tu cabeza. O sea, si empiezas a escribir, se te empieza, de pronto dices, ahora sigue esto, ahora tengo que investigar, ahora otra voz. Este personaje no se me había ocurrido, pero ¿por qué no que lo cuente otro personaje? ¿Y por qué no esto? Y sobre la marcha se va como maquinando. Claro. Sí, pero no es que te pueda decir yo que siempre funciona de una manera, no hay una receta. Yo les digo que cada libro que uno termina, tuviste que inventar la receta, hacerlo, y luego se cuenta que se va el libro y se lleva la receta. Y ahora dices, ahora con el otro viene otra, ¿no? Solo tienes como el oficio, la experiencia o la sensibilidad, pero no tienes la receta. Y qué bueno. Bueno, en mi caso, hay gente que sí tiene la receta, hay escritores que les funciona de una hasta manera, tienen ¿no? quien les ayuda a escribir. O sea, como que dicen, así en el capítulo tal siempre va a pasar esto y todo eso. Y gente que escribe muy rápido y que es muy comercial y que a lo mejor tienen mucho éxito. Está bien, ese es un tipo de literatura también. Yo pretendo más hacer literatura que está buscando nuevas estéticas, que es más artística, entonces no me queda de otra más que yo imaginar y sentar y buscar y tratar de no repetirme también, de aprender, porque también es un aprendizaje, una búsqueda. A mí me pasa, y no sé si a la gente también, fuera de mi ser, en el día a día normal de repente veo algo, escuché algo, y se me vino algo a la mente súper curioso que fue un estimulante del momento para algo un recuerdo vago que tenía, conectándolo con lo que estoy viendo en ese momento, y escribo algo en mis notas del iPhone, ¿no? Sí. Y pongo ahí en el teléfono esto. Y casi siempre las catalogo como historias para contar. Ándale. En algún momento. Ajá. Pero a mí me gusta platicarlas, porque creo que pero es la palabra. es la palabra. Qué padre que la registres, porque yo pienso en eso y sé que eso, por ejemplo, es fuente de... O sea, la cotidianidad me da de repente o sea, literalmente, la cotidianidad me da la fuente de inspiración para algo, con algo que vi, con algo que pensé, es muy curioso. Funciona muy... O sea, lo veo a veces como un superpoder. Es que la cotidianidad es la mejor materia prima para trabajar. Sí. Y cuando he tenido alumnos de escritura creativa, siempre les digo, miren, empiecen por tener un lugar donde apuntar esto que estás diciendo. Pues las notas del teléfono. Puedes ver un día, lo que quieras. Y puede quedarse de que digas, apunté ahora estas cosas y a lo mejor algunas de esas las desarrollas, ¿no? Te pueden servir como historias. Claro. Tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, por ejemplo. No completo, me faltaron 400 kilómetros para hacerlo completo, pero no se sabe completo de dónde, ¿verdad? Porque tiene muchos orígenes. Sí. Puede salir de Roma si quieres. Sí. Iba escribiendo. Y ahí sí dije, ¿sabes qué? Una pluma y una libreta para no contaminar. Porque cuando lo hago en el teléfono sé que está contaminado ese espacio de trabajo porque lo usas para todo el teléfono, ¿no? Sí. Pero una libreta que estés cargando contigo y escribir, pues es como, trataba de darle el lugar santo a la escritura del momento de lo que estaba sintiendo. Sí. Quería escribir todos los días, al principio sí se pudo, luego otros días no.
altibajos, es una montaña rusa, pero sé que nunca van a tener, nunca van a salir a la luz del sol, que son para mí o que son para mi familia o que en algún momento serán para mis hijos. ¿Tienes obras de este tipo tú? Que estén guardadas ahí, que esas sí te pertenezcan y que sean únicamente tuyas o únicamente de tus hijas o de tu pareja. Yo creo que más bien como así, como diarios que escribí por muchos años. Ya no los hago tanto, pero los escribí muchos años. Y ahí los tengo, por años escribí pues como este tipo de reflexiones o notas o quizá eso, claro, también algunas cosas que uno escribe y luego dices, no me gustaría publicarlo, pues totalmente. Se queda. Es como tu espacio seguro de lo que pienso, siento y digo a medias, sí. Pero tu espacio. Pero es muy rico, incluso aunque nunca lo llegue a ver nadie, tú mismo, pasan 20 años y un día lo lees y es increíble ver. Claro. Por un lado dices, qué cerca estoy de él, Pato, cuando tenía 25, 27. Y cosas que querías hacer, a lo mejor que quieres hacer y luego decir sí, dices. Y luego por otro lado también hay pues hay un viaje en la vida, ¿no? Y también puedes ver esa distancia. El año que entra en prepa hicimos como generación una time capsule de 10 años. Sí. El año que entra nos toca abrirla. Sí. Y todavía me acuerdo, digo, vamos a ver si mi memoria no me falla, 10 años después, algunas cosas que escribí ahí, ya me imagino cómo van a estar las hojas todas duras o suaves, no sé, ¿verdad? Nunca he tenido un papel guardado por tanto tiempo. Pero conectar con esa persona que fuiste en aquel momento me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Qué viene para Gabriela? ¿Hay todavía ejercicios? A mí me ponían de repente en tu casa, con mi familia, las preguntas más sencillas, pero también las preguntas más profundas de si estás pensando en lo que quieres construir para adelante, quién va a ser Patricio, quién va a ser su familia, cómo vas a crear, cómo te ves en 5, en 10, en 15, en 20 años. Dice mi padre que a las decisiones difíciles de la vida, para saber si estamos tomando la decisión correcta, solo tenemos que ponerle el factor tiempo y a nuestra cabeza contestar cómo nos sentiríamos con la decisión que estamos tomando ahorita, porque ahorita se siente bien la decisión que tomas, pero ¿cómo se siente en 5 años? ¿Cómo se siente en 10? ¿Cómo te sientes con esa decisión cuando tengas 50, cuando tengas 70? ¿Es para toda la vida o es para un momento? ¿Qué viene para Gabriela? ¿Sigues escribiendo en este sentido, proyectándote en lo que viene para adelante? ¿En tu familia alguien sigue tus pasos, de tus hijas? ¿Qué podemos esperar nosotros que queremos un poco más? Pues mira, yo voy a seguir escribiendo porque es como mi manera de estar, de no volverme loca, de estar en el mundo, de sentirme realizada, de plenitud. Yo creo que para quienes escribimos es muy importante también no perder la tierra. O sea, porque se espera que de los autores o de los artistas, se espera que hagamos demasiadas cosas y se corre el riesgo de perdernos en eso, es decir, de estar todo el tiempo atendiendo redes sociales o presentando eventos o yendo a todas las ferias del libro y a todas las cenas con personalidades y presentando a todo el mundo. De pronto ya no hay tiempo para escribir. Entonces, por un lado, tienes que luchar por back to basics, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, porque eso, el motor es la escritura, y la escritura es un acto solitario. Todo lo demás es padrísimo de que el socialito y los amigos y divertido y viajas y conoces, pero lo que es apasionante y te da un gozo muy especial, pues es el acto de escribir, y ese acto es en solitario, aunque luego te juntes con tus cuates a leerlo y rebotar ideas. Claro, ¿verdad? claro. Pero entonces,
yo quisiera respetar a mí misma, digamos, esto que le ha sentido, seguir escribiendo. Cumplirme. Y entonces, claro, el producto de eso, porque pues es un oficio, es una disciplina, pues tiene que ser que sigan saliendo novelas. Ahora quiero hacer novelas un poco, la que sigue un poco más corta, muy diferente, ni en tono, ni en temática, lo que viene. Y luego tengo ya idea de otras 2, entonces yo creo que seguirán los libros. Padrísimo. Yo lo que quisiera, pero pues eso lo tiene que dar también el fruto del trabajo, pues también es que mi obra esté presente en otros idiomas, que se lleven a las pantallas, que viajen a otros países de lengua hispana y de todas las lenguas, ¿verdad? Y pues sí, que estas historias que salen de mí tienen su propia vida, que ahí se puedan espejear otras personas de otras latitudes, ¿no? Claro, qué padre. Perdón que me regrese al tema de los diarios y de las escrituras personales, pero no puedo, se me vino rápidamente a la mente el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que te da la oportunidad de realmente conocerlo al desnudo de lo que estaba pasando y cómo se expresaba, de lo solitario que se sentía a pesar de estar manejando pues nada más todo el mundo, ¿no? Pero se hicieron públicas y pudimos conocerlo. Creo que todos tenemos esos espacios y más que una pregunta, lo digo como un comentario de lo rico que es el tener el gran privilegio de sí conocer a las personas al desnudo tal cual, de no tener todas estas facetas, todas estas telas, todas estas barreras de entrada que a veces nosotros mismos ponemos por nuestros mecanismos de defensa, por tener la guardia arriba, que nos privamos nosotros mismos de sentir a veces muchas cosas, de oportunidades que están puestas, pero a veces la mente nos juega chueco, ¿no? Con esto. Claro. Es un comentario, no es ninguna pregunta, pero pensé bastante en este libro de Marco Aurelio, de meditaciones, porque en esa soledad que a veces todos hemos sentido o tenido, pues nos lleva a conectar con lo que somos, ¿no? Exacto. Con lo que sí somos. Tengo una última pregunta y le quiero dar el sentido a la razón de este programa, a la razón del nombre. Yo soy un fiel creyente que hay momentos en nuestra vida que nos llevan de 0 a 100. Que tenemos sucesos que marcan completamente un cambio, un parteaguas, un nuevo momento, una nueva etapa de lo que estamos viviendo o de lo que viene para nuestras vidas, ¿no? Algún momento que haya detonado, sí, fue el taller, en parte, sí fue el estar acostada abajo del piano de cola con tu familia, con tu abuela tocando, el dar clases, de niña y luego hacerlo también de joven, el recibir los premios, pero ¿hay algún suceso que haya sido el factor que hoy ocasione el desarrollo de Gabriela Elizondo? Gabriela Riveros. Gabriela Riveros Elizondo. Ay, qué difícil pregunta, porque yo creo que es una suma de cosas. Siempre me cuesta mucho trabajo estas preguntas así de dime tu libro favorito. Y yo, no, es complicadísimo. Sí, yo creo que es una suma de cosas desde vivenciales que no tienen palabras y que te van. Por ejemplo, yo tuve un hermano con síndrome de Apert, que es una persona como en 1,000,000. Cuando Francisco murió en la pandemia, mi hermano menor. Y entonces, por ejemplo, eso es algo que poco cuento, y aunque en mi obra hay personajes como Francisco, desde la literatura infantil y también en Destierros, por ejemplo, y sin embargo esto no es un hecho de 0 a 100, pero sí lo es, porque inmediatamente haz de cuenta que si yo veo la realidad con estos lentes, que era una niña de 7, 8 años, y en el momento en que nació él, estos lentes ya no fueron otros lentes. Y de la noche a la mañana, mi percepción cambió. Y lo que parecía ser una cosa, todo, o sea, desde lo que la gente se alegra, lo que la gente le preocupa, lo que de pronto dices,
es que eso no era importante. Ujú. Aunque tengas 8 años, ¿verdad? O empiezas a ver que las preocupaciones, eso no, o sea, se te cambia de pronto el piso que estás pisando, ¿no? Eso pudiera ser algo, pudiera ser mi relación con la música, de sentir esta emoción tan grande, pudiera ser la primera vez que me obligaron a escribir y entonces hice el clic y dije, wow, qué padre. Y me toca verlo en el salón de clase porque hay gente que nunca ha escrito y cuando les pones a escribir y se ponen a llorar en el salón de clase, nunca se habían dado cuenta que podían hacer este clic con las palabras. Y entonces, pues no sé qué decirte. También puede ser a veces el estar un rato escuchando a los lectores. Cosas que, como bien decías, yo no pensé en eso cuando estaba escribiendo y ni cuenta me había dado eso. Y a la hora que escuchas lo que eso detonó en ellos, también eso es muy impactante. O sea, no quiero decir como algo que yo me vanaglorie, no, para nada, sino esto yo lo hago, lo pongo aquí, cobra una vida independiente, pero también sigue su camino en todas esas personas y les revoluciona su manera de estar y de percibir y sus relaciones con los otros y sus culpas y sus... ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay muchas cosas muy potentes que te Dieron esa estimulación. que te van dando esa estimulación. Y luego hay una muy especial y muy simple, que es el proceso de la escritura creativa. O sea, solamente quien lo ha vivido lo puede entender, o un compositor, o alguien que esté en eso. De hecho, es un proceso en donde el tiempo no pasa como pasa el tiempo, o sea, pasa de una manera muy rápida, hay estímulos en el cerebro, o sea, si te pusieran chupones, ¿verdad? O sea, se han hecho estudios, se procesa el tiempo, el espacio, entonces y te da como mucha felicidad, o sea, es algo así como muy particular. Entonces también hay un gozo muy especial. ¿Todos podemos crear? Todos. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no se han animado a empezar? Ajá. O a los que en nuestro sueño guajiro tenemos la idea de en algún momento hacer un libro o de algún momento contar una historia, algo por el estilo. Yo digo que se den la oportunidad. Cada semana la gente me cuenta esas, tienen guardado en su corazón. Yo quisiera, pero no me atrevo, pero... O sea, yo creo que se den permiso, porque los primeros que nos ponemos trabas somos nosotros mismos, y además no se las pongan antes de saber ni siquiera qué va a pasar con aquello, porque escríbanlo pensando que nadie lo va a leer. Escríbanlo pensando que eso no es el inicio de nada, que eso probablemente se va a ir a la basura y luego viene lo otro. Y ya como que empiezas a bajar la guardia tú solo y empiezas a tenemos muchas expectativas, somos muy duros con nosotros mismos. Y ahora también recuerdo que una vez leí un comentario de Patty Lauren Kulik, una escritora que ya no vive aquí regiomontana, y ella decía que nuestra relación con la escritura podía ser como con el deporte. O sea, hay gente que se levanta y le da 2 vueltas al parque y ya ese fue su ejercicio del día. Y hay otros que pues juegan un deporte, practican un deporte, y otros dicen yo voy a correr un medio maratón, y otros quieren ir a las Olimpiadas, y todo es una relación con el deporte y el ejercicio, pero pues está bien desde el que va a la vuelta al parque hasta el que quiere ir a las Olimpiadas. Yo pienso que la palabra escrita nos distingue como especie. Hay muchos mamíferos que tienen lenguajes complejos, sabemos de los delfines y ¿verdad? Cómo se comunican las aves, pero nada más nosotros escribimos. Entonces, en definitiva, es algo que tenemos como especie. O sea, hay que cultivarlo. Hazlo con toda libertad. Piensa que nadie lo va a leer. Escríbelo, practícalo. Y ya después te cambias la cachucha y te quitas la de, ya me quité la del creador y ahora sí lo voy a leer. Ay, esto está padrísimo. O no, está súper cursi, no se lo voy a enseñar a nadie. No importa, pero el tema es darte permiso de que eso salga. Ya verás si tiene madera más adelante. Pues si escribes juzgándote no vas a escribir nada. Ni siquiera nosotros los que nos dedicamos a eso, porque no nos saldría nada. Pues es que dicen que somos los que más duro nos juzgamos, Exacto. ¿no? Nosotros mismos. Exacto. Pienso en la comunidad San de África, que se dice que viene de ahí el origen de la humanidad, ¿no?
y sí es la comunidad más longeva y antigua del mundo. A la fecha todavía hay espacios donde encontramos en este continente a la comunidad San, pero tuvieron algo que no llevó a que el mundo los conociera para mí. Y fue que no hay libros, no hay escritos, no hay paredes rayadas, no hay cuevas pintadas con colores de piedras, ni mucho menos. Y luego pienso en los egipcios y digo, esos canijos contaron la historia porque dejaron algo que daba el soporte y ellos no. Y a pesar de que son los primerizos y tienen muchísima cultura y muchísima sabiduría acumulada en el paso de estos 40, 50 mil años, millones de años, digo, pues se aprende mucho más de los de allá que sí dejaron algo para compartir con el mundo. Y esa es la razón por la cual nace este programa de 0 a 100, porque queremos dejar una huella digital positiva, queremos que este tipo de conversaciones le sirvan a cualquier persona que lo escuche y que aportemos valor a un mundo en donde a veces se pierde el enfoque completamente de lo que es importante, de lo que es necesario, y es tener pues estas pláticas que te generen algo más que solamente el momento, ¿no? Que te generen la inquietud de pensar, de querer crear, como lo estamos platicando ahorita. Entonces, pues Gabriela, me siento muy privilegiado de haberte tenido aquí. Me voy muy contento en este día. Lo doy, todavía no termina el día, pero ya lo doy con palomita al 100%. Cuando llego a mi casa en la noche y estoy ya viendo el techo en mi cama, digo, ¿qué pasó hoy? ¿Qué fue genial? ¿Qué fue estupendo? ¿Por qué valió la pena vivir este día? Pues una gran plática me va a dar ese buen sabor de boca, ese buqué en la noche. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras dejar algún último comentario para las personas. El micrófono es tuyo. Ay, muchas gracias. Bueno, yo también feliz de conversar, de aprender, de dialogar, de escucharte también. Muy honrada y pues nada, que se den permiso de acercarse a las palabras que los habitan. Puede ser a través de la lectura. No nos olvidemos que es ese pequeño espacio en donde conectamos con nosotros. Démonos permiso de esos encuentros diarios, 15 minutos, 20 minutos, de leer. Y también quienes sientan esa inquietud, quítense las ataduras. Sí, las ataduras, y dense permiso también de escribir o de hacer lo que más les apasione. Yo siempre pienso, y esto me quedó muy claro, yo creo que estaba como en prepa y de pronto yo participaba en una revista musical y dije, es que la vida no es el ensayo general para ver qué salió mal y luego ya lo haces bien en la función definitiva. La vida es el ensayo general. Entonces, hagan lo que más les apasione, lo que más les guste, luchen por ello. Las cosas buenas no llegan solas, luchen. Y tengan esta visión de largo plazo, de algo que quieren lograr. No siempre se puede en el momento que queremos. También hay que cuidar a la gente que nos rodea, ¿verdad? Hay un momento para cada cosa. Siempre hay que calibrar, pero luchen y luchen por sus sueños. Entonces, bueno, pues eso, que hagan lo que les apasiona y lo demás irá llegando. 100%. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos los que hayan visto este episodio. No se lo pierdan, compártanlo con más personas. Si quieren encontrar a Gabriela en sus redes sociales. Gaby Riveros en Instagram, Gabriela Riveros en Facebook. Pues creo que ya. Y Gabriela Riveros en todas las librerías. Sí, exacto. Les mandamos un abrazo. En libro electrónico, en ebook. También los audiolibros ahora están muy padres. Son y mágicos. claro, en Amazon y en Publiarte, Gonville, Gandhi, todas las librerías del país. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo y ojalá que hayan disfrutado también de esta bonita conversación. ¡Ánimo!